una mujer no amada, ignorada por el hombre que debía quererla, pero elegida por Dios para cambiar el curso de la historia. Lea, la esposa despreciada de Jacob, cargó con el dolor del rechazo, pero fue a través de ella que nació el linaje del rey David y, más sorprendente aún, el Mesías. Cómo una mujer condenada al olvido humano se convirtió en la madre de 6 de las 12 tribus de Israel. ¿Qué secretos de resiliencia y fe guardaba su corazón que la hicieron trascender más allá del amor terrenal? Lo que vamos a descubrir en esta historia te sorprenderá. Suscríbete, comparte este vídeo, y acompáñanos mientras revelamos el verdadero legado de Lea, una historia de dolor, fe y redención que sigue resonando miles de años después. En las tierras áridas de Padán Aram, donde las noches eran frías y el viento silbaba entre las montañas, vivía una joven cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Lea, hija mayor de Labán, había pasado su vida en la sombra, oculta tras la belleza y gracia de su hermana menor, Raquel. Mientras el sol del desierto teñía el horizonte de rojo, la realidad comenzaba a asentarse en su corazón. Ella nunca sería la primera elección, ni siquiera en los ojos de su propia familia. En una época donde los matrimonios no eran fruto del amor, sino de alianzas y acuerdos, Lea no tenía voz sobre su futuro. Las mujeres eran piezas en el tablero de los intereses familiares, y Lea pronto se daría cuenta de lo que su padre había planeado para ella. Sin embargo, nunca imaginó el alcance de la traición que se gestaba. Labán, un hombre astuto y calculador, había arreglado que su sobrino Jacob trabajara 7 años a cambio de la mano de Raquel, la joya más preciada de su casa. Pero, en una vuelta cruel del destino, Lea sería la que ocuparía el lugar de su hermana en la noche de bodas, bajo las sombras de la oscuridad y el velo de la costumbre. Lea, con el rostro cubierto y el silencio pesado en su alma, fue conducida a la tienda nupcial sin haber pedido nunca ser parte de ese engaño. Cuando el alba reveló la verdad, Jacob, indignado, descubrió que la mujer junto a él no era Raquel, sino Lea. El desconcierto y la furia se apoderaron de él. La amargura del engaño resonaba en cada rincón de su ser, pero para Lea, la realidad era aún más dolorosa. No solo había sido utilizada por su padre, sino que estaba casada con un hombre que jamás la desearía. A partir de ese momento, la vida de Lea quedó marcada por el rechazo. Cada mirada que Jacob le dirigía no era de amor, sino de resentimiento. Su corazón, herido pero no roto, comenzó a construir una coraza, alimentada por una resiliencia que ni ella misma conocía hasta ese instante. En medio de su soledad, Lea encontraba consuelo en su fe, creyendo que, aunque los ojos de Jacob nunca la verían con amor, quizás Dios tenía un propósito mayor para ella. Su resistencia frente a este rechazo no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de encontrar en su interior una fuerza invisible, nacida del sufrimiento. Los días en la tienda de Jacob eran largos, y cada noche, mientras escuchaba el susurro del viento, ella oraba en silencio. No por el amor de Jacob, sino por la fortaleza para resistir lo que sabía que vendría, más dolor, más desprecio, más noches en vela preguntándose por qué había sido condenada a un destino tan cruel. Lea, sin embargo, no era solo una víctima pasiva de su circunstancia. A medida que el tiempo avanzaba, su determinación crecía. A pesar del desamor que le rodeaba, empezaba a surgir una chispa en su interior, un sentido de propósito más allá de la mirada de Jacob, una razón para existir más allá del rechazo. En un mundo donde su valor como mujer se medía por su capacidad de dar hijos, Lea no tardó en descubrir que, aunque su esposo no la amaba, Dios había puesto en sus manos el poder de darle descendencia. En su vientre se formaría un legado que cambiaría la historia del pueblo de Israel, aunque en ese momento ella aún no lo sabía. El engaño de Labán había destrozado los sueños de Raquel y Jacob, pero para Lea, fue el inicio de un viaje de resistencia, fe y descubrimiento. Aunque se encontraba atrapada en un matrimonio no deseado, su espíritu se negaba a ser destruido por el desprecio de los hombres. Este era solo el comienzo de la transformación de Lea. Frente al rechazo, el amor no correspondido y la traición, ¿cómo encontraría ella su lugar en el plan divino? ¿Qué le depararía el futuro? Con cada paso, la historia de Lea se entrelaza con el propósito que Dios tenía para ella, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede alumbrar el camino. Continúa este viaje con Lea, mientras descubrimos juntos cómo su resiliencia frente al rechazo no solo cambió su vida, sino que dejó una huella indeleble en la historia de Israel. Los días de Lea en la tienda de Jacob transcurrían con la amarga realidad de saberse la esposa no amada. Cada vez que miraba a su esposo, los ojos de Jacob la traspasaban como si fuese invisible, reservando todo su afecto para Raquel. Sin embargo, aunque su corazón estaba roto, su cuerpo pronto comenzó a mostrar señales de una nueva vida. Lea estaba embarazada, y con la llegada de su primer hijo, también surgió en ella una esperanza renovada. El día en que dio a luz a su primogénito, su corazón se llenó de una mezcla de alivio y dolor. Lo llamó Rubén,
que significa, el Señor ha visto mi aflicción. A través de este nombre, Lea expresó una verdad profunda: Dios había visto su sufrimiento. En ese pequeño ser que ahora sostenía en sus brazos, encontraba una señal de que, aunque no tenía el amor de Jacob, Dios estaba atento a su dolor. Con la llegada de Rubén, Lea esperaba que quizás, solo quizás, Jacob ahora la miraría con otros ojos. Pero su esperanza pronto fue aplastada por la indiferencia de su esposo. El nacimiento de Rubén no cambió el corazón de Jacob. Aún así, Lea no se rindió. El deseo de ser reconocida y amada persistía en su interior, un anhelo que ni el desdén constante podía apagar. Poco tiempo después, volvió a quedar embarazada, y al dar a luz a su segundo hijo, lo llamó Simeón, que significa, el Señor ha escuchado que no soy amada. En este nombre se reflejaba una verdad devastadora, un grito silencioso de su dolor. Lea sabía que Jacob seguía sin amarla, pero al menos, creía que Dios la había escuchado. Cada nombre que escogía para sus hijos era un eco de su lucha interna, una súplica que clamaba al cielo para ser vista, escuchada, y sobre todo, amada. Lea pensó que con 2 hijos Jacob finalmente podría reconocer su valor, pero la distancia entre ellos permanecía. El amor que ella anhelaba seguía siendo esquivo, y aunque el rechazo de Jacob era constante, Lea encontraba en sus hijos un refugio para su alma herida. Cada pequeño latido de vida en su vientre era un recordatorio de que, aunque el mundo le fallaba, Dios seguía presente. Pronto, su tercer hijo llegó al mundo, y lo llamó Leví, que significa, ahora mi marido se unirá a mí. En este nombre se cristalizaba la esperanza de una mujer que anhelaba profundamente ser aceptada. Lea esperaba que, con 3 hijos varones, Jacob finalmente se sintiera unido a ella. Sin embargo, la realidad fue cruel una vez más. Aunque Leví era otra bendición, el corazón de Jacob no se movió. Su amor seguía siendo exclusivo para Raquel, y Lea, a pesar de dar a luz al futuro sacerdote de la nación de Israel, seguía atrapada en la soledad de un matrimonio sin afecto. A pesar de todo, el amor de madre en Lea se fortalecía con cada hijo que nacía. Su alma, aunque herida, se mantenía firme. Sabía que Dios la había bendecido con la capacidad de dar vida, y en eso encontraba su propósito. Pero aún faltaba algo. En su interior, el deseo de ser vista y reconocida por Jacob seguía ardiendo, aunque con cada nacimiento parecía desvanecerse un poco más. Finalmente, nació su cuarto hijo. Esta vez, algo había cambiado en Lea. Había dejado de luchar por el amor de Jacob y había encontrado una paz diferente, una aceptación de su realidad. Al tener en sus brazos a su cuarto hijo, lo llamó Judá, que significa alabaré al Señor. Ya no se trataba de obtener el afecto de su esposo, ni de ser reconocida por los hombres. Lea había llegado a una realización más profunda: su verdadero valor y su identidad no dependían del amor de Jacob, sino del amor de Dios. Judá fue su declaración de fe, un reconocimiento de que, aunque su vida había sido dura y llena de rechazo, Dios era digno de alabanza. Con el nacimiento de Judá, Lea dejó de buscar validación en los ojos de Jacob. En lugar de eso, encontró consuelo en el hecho de que Dios la había bendecido con 4 hijos, y a través de ellos, sabía que tenía un lugar importante en el plan divino. Aunque el dolor de no ser amada por Jacob aún existía, su fe se había fortalecido. Cada hijo no solo era un símbolo de su lucha emocional, sino también una expresión de su resiliencia y su capacidad de encontrar esperanza en medio del sufrimiento. La historia de Lea, hasta este punto, era una historia de dolor, pero también de crecimiento. En su búsqueda desesperada por el amor de Jacob, había encontrado algo mucho más profundo: el amor de Dios, que le daba propósito y valor, aun cuando el mundo la ignoraba. Pero, ¿qué más tenía el destino reservado para Lea? ¿Podría su fe superar los desafíos que aún quedaban por delante? Mientras la historia continúa, descubriremos cómo el legado de sus hijos no solo cambiará su vida, sino el destino de todo un pueblo. Mantente con nosotros mientras desvelamos cómo el sacrificio y la perseverancia de Lea la convertirán en una figura crucial en la historia de las tribus de Israel. El aire en la tienda de Jacob se volvía denso cada vez que las miradas de Lea y Raquel se cruzaban. No hacía falta pronunciar palabras para sentir la tensión que emanaba de las 2 hermanas, atrapadas en una situación que ninguna de ellas había pedido. En el centro de este triángulo estaba Jacob, quien, sin ocultarlo, tenía sus preferencias claras. Raquel era la mujer que su corazón anhelaba, mientras que Lea, la esposa que había sido impuesta, quedaba relegada al rincón del olvido. Pero lo que hacía aún más doloroso para Raquel no era solo la atención que Jacob prestaba a Lea debido a los hijos que ella le daba, sino su propia infertilidad. Cada nuevo embarazo de Lea se sentía como una daga clavándose más profundamente en el corazón de Raquel, la esposa amada pero privada del don más deseado, la maternidad. Raquel, incapaz de darle hijos a Jacob, cargaba con una vergüenza insoportable, mientras que Lea, con su vientre fecundo, parecía personificar todo lo que ella no podía ser.
Lea no era ajena al sufrimiento de su hermana, pero no podía hacer nada para cambiar la realidad. Ambas estaban atrapadas en una competencia silenciosa, una lucha que no pedía reconciliación, sino aceptación. Lea, aunque no amada, era la madre de los hijos de Jacob, mientras que Raquel, aunque amada, seguía siendo estéril. Este contraste exacerbaba la rivalidad entre las dos mujeres, creando una atmósfera en la que cada gesto, cada palabra, estaba cargada de resentimiento y frustración. Sin embargo, a pesar de esta tensión, Lea no dejó que su corazón se endureciera completamente. En su interior, mantenía una fe firme que la sostenía en medio del dolor. Sabía que la rivalidad con Raquel no era solo una cuestión de quién era más amada por Jacob, sino una batalla espiritual que debía enfrentar con Dios a su lado. Lea, en su soledad, encontraba consuelo en su relación con Dios, quien había escuchado sus lamentos y le había dado hijos. Si bien el amor de Jacob seguía siendo inalcanzable, ella entendía que su valor no dependía de ello. Cada hijo que nacía era una señal de que Dios veía su sufrimiento y no la había abandonado. Lea continuaba observando a su hermana con una mezcla de compasión y tristeza. Raquel, la favorita, estaba atrapada en su propio ciclo de amargura, cegada por su anhelo de maternidad. En su afán por darle hijos a Jacob, incluso recurrió a su sierva Bilha para que concibiera en su lugar. Esto solo aumentó la sensación de competencia entre las dos, llevando a Lea a hacer lo mismo con su propia sierva, Zilpa. Así, los hijos de Jacob se multiplicaban, pero con cada nuevo nacimiento, también crecían las heridas no sanadas entre las dos hermanas. Para Lea, esta lucha interna se volvía cada vez más clara. La verdadera competencia no era con Raquel, sino con su propio corazón y su capacidad de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Mientras Raquel intentaba ganar el favor de Jacob a través de medios desesperados, Lea entendía que su propósito no era luchar por un amor que nunca sería suyo, sino por un lugar en el plan divino. La fe de Lea se convertía en su ancla, permitiéndole mantenerse firme a pesar del dolor y la confusión que la rodeaban. Y una vez más, Dios escuchó su clamor. Después de que las siervas de ambas hermanas le dieron hijos a Jacob, Lea concibió de nuevo. Dios, fiel a su promesa de escuchar a los afligidos, permitió que Lea diera a luz a más hijos, mostrando que su bendición no se detenía a pesar de la competencia que había surgido entre las hermanas. Con el nacimiento de su hijo Isacar, cuyo nombre significa «Dios me ha recompensado», Lea reconoció que su fe había sido premiada, no en la forma que ella inicialmente había esperado, sino a través del don de la maternidad que Dios le había concedido generosamente. Lea también dio a luz a Zabulón, cuyo nombre significa «Dios me ha dado un buen regalo». Aunque Jacob nunca le otorgaría el afecto que anhelaba, Lea comenzaba a comprender que la verdadera recompensa no estaba en el amor de los hombres, sino en el amor incondicional de Dios. Su vientre había sido fructífero, y a través de sus hijos, Dios le había dado un propósito más grande de lo que ella jamás imaginó. A pesar de los conflictos y la rivalidad, Lea no permitió que el resentimiento la consumiera. Sabía que, aunque no era la favorita, ella tenía un lugar especial en los planes de Dios, un lugar que ni Raquel ni Jacob podrían arrebatarle. Su corazón, fortalecido por la fe, le permitió navegar las aguas turbulentas de la competencia con dignidad y gracia, confiando en que, al final, lo que verdaderamente importaba no era el amor de Jacob, sino el propósito divino que Dios tenía para ella. Lea continuaría en su camino, una mujer no amada por su esposo, pero profundamente amada por su Creador. Y a medida que la historia de Israel se desarrollaba, se revelaría que su fe y perseverancia no solo la sostuvieron en tiempos difíciles, sino que también la colocaron en el centro del plan redentor de Dios. Pues de su linaje, a través de Judá, vendría el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Podría Raquel encontrar su propia redención en medio de su lucha, o seguiría atrapada en su deseo insaciable? Mientras continuamos la historia, el papel de Lea como madre de las tribus de Israel se hace aún más claro, mostrándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la fe inquebrantable en los planes de Dios, incluso cuando el amor humano nos es negado. No te vayas aún, porque la historia de Lea aún tiene mucho que revelarnos sobre el poder del propósito divino y la recompensa de la fe. Lea, la mujer que vivió en las sombras del rechazo, nunca habría imaginado que su nombre estaría escrito en la historia como uno de los pilares del pueblo de Dios. Mientras las noches pasaban bajo el techo de la tienda de Jacob, Lea veía crecer a sus hijos, aquellos que Dios le había concedido en medio de su sufrimiento. Pero lo que quizás no comprendía completamente en ese momento era que, a través de sus descendientes, su impacto en la historia de Israel sería imborrable. Los 6 hijos que Lea trajo al mundo no solo eran un consuelo para su alma herida, sino que representaban el futuro de toda una nación. Rubén, su primogénito, quien había sido llamado así porque «el Señor vio mi aflicción», fue el inicio de un linaje que portaría el estandarte de la primera tribu de Israel.
Sin embargo, el liderazgo de Rubén sería eclipsado por decisiones desafortunadas, lo que abriría las puertas para que otro hijo de Lea se convirtiera en la cabeza de una dinastía que cambiaría el curso de la humanidad. Simeón y Leví, su segundo y tercer hijos, representarían tribus importantes en Israel, pero fue su cuarto hijo, Judá, quien marcaría la historia de manera singular. Judá, cuyo nombre Lea eligió en un momento de entrega y alabanza a Dios, llegaría a ser el ancestro de los reyes de Israel, incluida la figura más significativa en toda la historia, el Mesías, Jesús de Nazaret. Judá, el hijo que simbolizaba la aceptación de Lea de su lugar en los planes divinos, sería el progenitor de una tribu real. De esta tribu vendría David, el pastor convertido en rey, el hombre conforme al corazón de Dios. Y a través de la línea de David, siglos después, nacería Jesús, el Salvador, quien cumpliría la promesa de redención para toda la humanidad. Lea, la esposa no amada, se convertiría en la antepasada del Redentor del mundo. Su fe, en medio del dolor y la frustración, la había colocado en un lugar central dentro del plan redentor de Dios, un legado que ni el rechazo de Jacob ni la competencia con Raquel pudieron borrar. Mientras tanto, los otros hijos de Lea también dejaron una huella indeleble en la formación de Israel. Zabulón se convertiría en el líder de una tribu que habitaría las tierras fértiles del norte, desempeñando un papel crucial en la estructura territorial de la nación. Isacar, el hijo que Lea llamó como señal de que Dios le había recompensado, sería conocido por la fuerza de su tribu y su lealtad, una bendición que reflejaba la fidelidad de su madre. Así, 6 de las 12 tribus de Israel provenían directamente de Lea, una mujer que vivió gran parte de su vida en la sombra del desamor, pero que, por la providencia de Dios, se convirtió en madre de más de la mitad de la nación de Israel. Los hijos de Lea formaron la columna vertebral de Israel, cada uno jugando un papel en la historia de esta nación elegida por Dios. El impacto de Lea no se limitó solo a sus hijos. Su descendencia también dejó un mensaje poderoso para las generaciones futuras. A pesar de sus circunstancias, Lea demostró que el verdadero valor de una persona no depende de la aprobación humana, sino de la bendición divina. Aunque no recibió el amor que tanto deseaba de Jacob, Dios había destinado algo mucho más grande para ella, un legado que perduraría a través de los siglos. El linaje de Judá no solo representaba realeza y poder, sino que también traía consigo la promesa de una redención futura. Jesús, el Mesías, nacido de esta línea, demostraría que Dios utiliza a las personas aparentemente olvidadas y marginadas para cumplir sus más grandes propósitos. Lea, la mujer que nunca fue la favorita de su esposo, fue la madre del linaje más importante de todos, el linaje del Salvador. El contraste entre Lea y Raquel en este sentido es sorprendente. Raquel, amada por Jacob pero con una vida marcada por la infertilidad y la frustración, solo dio a luz a 2 hijos, José y Benjamín. José, aunque vital en la historia de Egipto y la salvación de su familia, no sería el antepasado del Mesías. El verdadero legado real recaería en los hijos de Lea. Dios, en su sabiduría infinita, había elegido a Lea para un rol mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. A través de sus hijos, Lea dejó un legado que no solo marcó a Israel, sino a toda la humanidad. Los nombres de sus hijos se convirtieron en tribus que sobrevivieron a lo largo de los siglos, y el linaje de Judá se entrelazó con la promesa de la redención. Lea, la mujer rechazada, fue elegida por Dios para ser la madre de un reino eterno. Mientras observamos su historia, somos recordados de que en los planes de Dios, incluso el dolor y el rechazo pueden ser herramientas para crear algo hermoso y eterno. Lea pudo haber sido la esposa no amada, pero fue la madre amada por Dios, y su legado sigue vivo hoy. Y así, la historia de Lea, aunque marcada por el dolor y la competencia, se convierte en una historia de redención, propósito y promesas cumplidas. A través de sus hijos, Lea dejó una marca en la historia que no solo transformó su propio tiempo, sino que alcanzó a generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros. Pero la historia no termina aquí. Hay más lecciones que aprender de Lea, la mujer que, a pesar de todo, encontró su verdadero lugar en los planes eternos de Dios. ¿Cómo podemos aplicar su legado a nuestras vidas hoy? Acompáñanos mientras nos acercamos al desenlace de su historia y descubrimos cómo su resiliencia y fe siguen impactando a miles de años de distancia. A lo largo de su vida, Lea conoció el dolor del rechazo, la amargura de la indiferencia y la lucha constante por el amor que parecía siempre fuera de su alcance. Sin embargo, su historia no se define por el desamor de Jacob, sino por su fe inquebrantable y su resiliencia en medio de las circunstancias más difíciles. Dios vio a Lea, la escuchó, y le otorgó una recompensa que trascendió el reconocimiento humano. Su vida, llena de desafíos, se convirtió en un testimonio eterno de cómo la perseverancia y la fe en Dios pueden transformar incluso las situaciones más dolorosas en bendiciones extraordinarias. Lea nunca fue la favorita de Jacob, pero fue siempre amada por Dios.
A través de su descendencia, ella no solo contribuyó a la formación de las tribus de Israel, sino que dejó un legado espiritual que influiría en generaciones enteras. Dios honró a Lea dándole un lugar crucial en el linaje del Mesías, y aunque el reconocimiento terrenal que tanto deseaba nunca llegó de la mano de su esposo, su vida quedó marcada por un propósito divino que alcanzó mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El papel de Lea en la historia de Israel es fundamental. Sin sus hijos, sin su linaje, la nación de Israel no habría sido la misma. Ella es la madre de 6 de las 12 tribus, y lo que parecía una vida de sufrimiento personal se transformó en una vida de impacto eterno. Lea se convierte en un modelo de fe y perseverancia para todos nosotros, mostrándonos que, aunque las circunstancias terrenales no siempre nos favorezcan, cuando confiamos en Dios, nuestras vidas pueden ser parte de algo mucho más grande. En su ejemplo encontramos la fortaleza para enfrentar nuestros propios momentos de rechazo y dificultad. Como Lea, podemos aprender a confiar en que Dios ve nuestro sufrimiento, escucha nuestras oraciones y tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. Su historia nos recuerda que no siempre recibimos la recompensa que buscamos en el tiempo y la forma que esperamos, pero Dios siempre es fiel a su promesa. El legado de Lea es un testimonio de la recompensa que proviene de la fe y la perseverancia. A pesar de ser ignorada por Jacob, fue honrada por Dios a través de sus hijos, especialmente Judá, de quien provino la realeza y, finalmente, el Salvador del mundo. Este reconocimiento final de Lea nos enseña que, incluso cuando el mundo no ve nuestro valor, Dios lo hace. Lea es un ejemplo vivo de que aquellos que confían en el Señor nunca quedarán defraudados. Y ahora que hemos recorrido juntos la extraordinaria vida de Lea, te invito a reflexionar sobre su historia. ¿Cómo podemos aplicar su fe y su resiliencia a nuestras propias vidas hoy? Lea nos demuestra que, cuando nuestra fe está en Dios, podemos superar cualquier obstáculo y dejar un impacto duradero, incluso en las situaciones más adversas. Si te ha inspirado esta historia y quieres aprender más sobre las lecciones bíblicas que pueden transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este vídeo, dejar un comentario con tus reflexiones sobre la vida de Lea y compartirlo con amigos o familiares que podrían encontrar fortaleza en este relato. Juntos podemos seguir descubriendo las historias bíblicas que nos hablan de resiliencia, fe y la inquebrantable fidelidad de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje.